Estábamos hablando, mientras espero que se conecten los demás, qué largo que va a ser el receso, por suerte, de un mes casi. A mí lamentablemente no me coincide, porque yo ahora el sábado empiezan las vacaciones de los bachilleratos, y yo sigo con ustedes. Cuando termine el semestre de ustedes, empiezo con los bachilleratos. Profe, igual no tenemos mucho nosotras. ¿Cómo que no tienen mucho de qué criar? Porque hay unos profesores nos van a dar como hasta el 24 o 25 de julio. Ah, porque empezaron más tarde. Sí. Pero conmigo no tiene, o sea, a mí me van a dejar de ver un mes. No me extraña. Bueno. ¿Cuántos tienen que les van a dar? Profe, ¿tenemos un trabajo final? No empieces, espera porque tengo un problema con mi gato. Espera. ¿Lo sienten? Me parece que tiene hambre. No, no, llega hasta ahora y no soporta más que yo esté. Quiere atención. Quiere atención. Esperen que no quiero que vean cómo me ataca. Vaya. Es un profe solo que nos va a dar más, ¿no? ¿Alguna más dijo algo? No. Solo hasta ahora informática. Está, uno solo. Sí, informática. Sí, porque empezó tarde. Victoria, ¿fuiste vos la que me preguntaste del trabajo? Yo voy a valorar los trabajos. Y vamos a tener un trabajo final, o se voy a valoran valorar los trabajos ya hechos. la entrega de este trabajo que hicieron, y voy a poner un cuestionario en la plataforma con PIB, inflación y mercado de trabajo. Muy fácil, ¿no? Pero, Profe, ¿y a nosotras cómo va a ser? ay, chiquita, menos mal que me dijiste. Sí, nosotras no estamos. Si querés nos pueden mandar por mail. Bueno, entonces no las puedo calificar. Ya está, perdieron el semestre. Ya está. No, al revés, estamos salvadas, pasamos al que viene. No, chiquilinas, háganme acordar cuando hable de eso, de que yo les tengo que un Google Form de repente. Algo de eso tengo que hacerles. ¿Qué? Les mando un cuestionario por Google. Es fácil. Tipo la informática, ahí va. Es ¿Y fácil. eso es con tiempo? Sí. O sea, empieza Bien. y termina. Como todo en la vida. Sí, obvio, pero por ejemplo, la de Derecho, de Legislación, perdón, nos mandó un cuestionario así, similar, pero por mail. O sea, no tenía tiempo. Sí teníamos un tiempo límite hasta enviárselo, pero no tenía tiempo el mail. No se pongan a llorar. Estoy muy cansada. Ya veré. Bueno. Ahora, ya les digo, a mí los formularios cuando yo los hago de múltiple opción, no es que los haga difíciles, pero no se descansen en la múltiple opción. ¿Por qué? Porque en la múltiple opción hay que tener muy claro el concepto, porque de repente yo pongo una pregunta y dos respuestas muy similares en las cuales ustedes tienen que tener claro el concepto. Pero no nos adelantemos. Estábamos con los usos de la información que hacemos del PIB, hablamos de poder hacer un análisis histórico, ¿sí? Siempre contextualizado. Otro uso que se le da a la información que se analiza es, por ejemplo, como el caso que yo les puse ahora de ejemplo, ¿no? Esta economía tan básica de 3 sectores. Lo que se hace es la información que se tiene del PIB, los famosos 21.500, bueno, se analiza cuánto aportó la mina, qué porcentaje de esos 21.500 le pertenecen a la mina, cuántos a la fábrica de acero, cuánto a la fábrica de autos. Y entonces se ve la incidencia de cada sector en la generación de valor en la economía. Piénsenlo para nuestro país. Tendríamos hay distintos sectores, yo que sé, la construcción es un sector que se analiza mucho, que tiene mucho peso, servicios de turismo, que ha habido una política de hace ya unas cuantas décadas, diría yo, que se fomentó el desarrollo del sector.
el sector agrícola, el sector de servicios. Por ejemplo, somos grandes productores de software, ¿sí? Entonces se va Profesora. analizando. Emiliano. Sí, disculpe. No, que el turismo en un momento representó más que la carne, o sea, aportó más que la carne, más ¿Es del verdad? 7% más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, en la famosa industria sin chimenea. Entonces, esa información, analizar la información a través de los sectores, hace que, o sea, uno no mira esa información y dice, ah, mirá qué peso que tiene el turismo, uy, mirá el peso que tiene educación. No, algo se hace, o sea, uno puede, o sea, cuando digo alguien es el gobierno, con esa información, y a través de distintas políticas y de acuerdo con la sociedad, porque en definitiva el gobierno que esté de turno fue elegido por la ciudadanía, por lo tanto son representantes, y ellos, digamos, el gobierno presentó en su momento, en la campaña, un plan de gestión. Y bueno, en ese plan de gestión dice cosas, por eso hay que saber lo que están diciendo, porque eso se va a ver reflejado después en las decisiones de políticas. Entonces, hace, no sé, 30, 40 años, yo no me acuerdo cuando se creó el Ministerio de Turismo, hubo una decisión política, económica, para desarrollar ese sector. Por lo tanto, se le dio facilidades en materias de inversiones, o yo qué sé, se negoció y hubo mayor conectividad aérea, ¿sí? El acceso, por ejemplo, de los cruceros, se hizo una inversión en el puerto de Montevideo para que pudieran, iba a decir encallar, no, no conviene que encallen, para que atraquen los cruceros, ¿sí? O sea que hubo una decisión de política económica hacia ese sector. Y de repente hay otro sector de la economía que no está dando buenos resultados en su aporte al PIB, o, por ejemplo, y no interesa, o sea, ya no sé, es un sector que está quedando obsoleto en materia tecnológica. No sé, se me vino a la cabeza las imprentas. Las imprentas van a morir, o sea, la vieja imprenta que se conocía antes ya no existe más. O sea, entonces no se les daba, no se les seguiría dando, yo qué sé, peso en la economía. O de repente algún sector que no se quiere fomentar porque es altamente contaminante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas decisiones, ¿sí? Las podemos ver en esa torta, o sea, es una gráfica en torta, en donde se ve la participación de cada sector. ¿Cuánto de cada sector aporta a la economía? ¿Sí? Al crecimiento de la economía. Y por último, hay un uso, que ya les digo, que ya lo nombré más o menos al principio, en donde hay dos escuelas, pero que ya casi no queda mucho de discusión, porque algunos decían que daba una idea del bienestar general de la sociedad. Y ahí vuelvo al PIB per cápita. Es un indicador muy burdo, muy grosero, porque dividir entre la cantidad de habitantes no nos da la certeza, ni por asomo, de cuánto realmente está recibiendo de ese PIB los habitantes de este país. Porque cuando... Hay una pregunta que me parece bien interesante. Si yo les digo, ¿quién tiene el PIB en Uruguay? ¿Ustedes qué me contestarían? No sé. El Banco Central. No, Manuel. O sea, supónganse que el PIB, no sé, voy a inventar, 80.000 millones de dólares. ¿Quién los tiene? Todos los sectores de la economía. A ver. Paren que porque se me fue la pantalla. ¿Quién me habló?
Yo, Eugenia, perdón. No digan yo. O sea, porque Claro, lo mismo que yo nada. es un montón de pantallitas. Bien. ¿Qué dijiste, Eugenia? Por favor, repetilo. Todos los sectores de la economía. ¿El Ministerio de Economía? No. No, ¿No? Yo por creo más que vayamos tipo, ahí a es como- Colonia, no nos van a dar lo del PIB. ¿Facundo? o sea, hay como que cosas que existen y cosas que no existen, como quien las tiene, tipo los servicios, por ejemplo. Pero sí, como que lo tenemos todos. No lo tenemos todos. O sea, Y los grandes empresarios, por ejemplo, que tengan muchas hectáreas de campo en el tema de la producción de carne, etcétera. los agarré con esta pregunta. Pero entonces tendría que estar en el Ministerio de Economía, ¿no? No. Lo que le dije, pero no. ¿Qué dijiste? No. Ustedes quieren ir ahí a la calle Colonia a pedir y no es por ahí. Esperen que les voy a abrir de vuelta el ¿Puedo repetir, por archivo. favor, de vuelta la pregunta? ¿Quién tiene el PIB? ¿Quién tiene el PIB? Entonces todos tenemos el PIB, todos los habitantes Los del lugar. consumidores. Los El consumidores. gobierno. El Estado. No, me hizo gracia porque... ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El gobierno. Espera un poquito porque voy a ir a apagar el aire acondicionado. Espera. Sí, no sé, ahora no estoy seguro. Voy a compartir. No mi PIB, sino que voy a compartir el archivo. Estamos de acuerdo de que el PIB de esta economía son en valores 21.500, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién tiene el PIB? ¿Cómo se distribuyó ese PIB? Las empresas ¿Solo? y en los consumidores. Y en No. Chiquilines, acá. No, o sea, todos los sectores de la economía. No, saquemos la palabra Productores. sectores. Saquemos la palabra productores. Agentes. Todos los agentes económicos que son propietarios de recursos económicos tienen una parte del PIB. El recurso trabajo tiene 16.700 de esos 21.500. El recurso capital tiene 2.600 y el recurso también capital tiene 2.200. ¿Lo ven ahora? Cada uno, no sé si todos trabajan ahí, en todos los que estamos conectados. Cada uno de nosotros que trabaje tiene parte del PIB, porque contrataron nuestro recurso. ¿Lo ven? No está en el ministerio, no está en el Banco Central, está distribuido entre todos los que han sido contratados para esa generación de valor. O sea que el PIB no lo tiene una persona, no lo tiene el gobierno, lo tienen los trabajadores, los dueños de capital, los dueños de recursos naturales que les contratan esos recursos naturales, se distribuye de esa manera. Todos participamos en la generación del PIB. Eso no quiere decir que todos obtengamos la misma proporción del reparto del PIB, como quien dice, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, pero entonces el trabajo es el que más obtiene del PIB. No sé, porque de repente de estos 16.700 son 200.000 personas y estos 2.200 son 50. No sé, hay que investigar. ¿Ahora se dan cuenta quién tiene el PIB? ¿O no? No los veo muy Sí, profe. convencidos. Sí, profe. Yo creo que evité que fueran en caravana al Ministerio de Economía o al Banco Central a reclamar, y no vayan a reclamarle la parte que les corresponde del PIB, porque ya la tienen. Poca o mucha, pero ya la tienen. ¿Sí? Esa pregunta siempre es buena hacérsela, porque uno habla del PIB, ¿y quién lo tiene?
lo tenemos todos los que participamos en la generación de valor, ¿sí? Yo tengo una parte del PIB, no sé si generó mucho valor, espero que sí, ustedes, pero yo tengo una parte. ¿Hasta acá vamos bien? Y en realidad no vamos a ir mucho más allá. Nosotros, la clase que viene, el encuentro, perdón, próximo, ¿ustedes terminan conmigo? No, No, tenemos Tenemos otra otra. clase. ¿A qué hora? Hoy, Sí, Creo que Sí. 22:10. Legislación, me parece. tenemos los miércoles también. ¿A qué hora, Creo que a qué hora- 22. a qué hora enganchan con legislación? 22:10. Ah, está. Bueno, entonces, claro, yo empiezo más tarde de lo que tendríamos que empezar presencial. ¿Pero y por qué entonces la de portugués está corrida o estamos bien? Se corrió también hoy Sí, a la ella hora. se corrió. es que en realidad los Ah. miércoles no tenemos legislación siempre. Hoy va a dar una clase especial, Ah, ok. creo. Está. No, Bueno, creo que entonces, vamos a tener Entonces ahora. lo vamos a ir manejando. Yo en la clase que viene voy a ir, porque yo quería terminar el PIB hoy, para en la clase próxima dedicarme a pleno a inflación. No importa, priorizo algunas cosas de inflación y hago todo el paquetito porque se nos termina. Y porque me interesa muchísimo ver el mercado laboral, porque también, como el PIB, hay muchas fantasías con el mercado laboral. Entonces, me parece interesante que se vayan con los conceptos claros del mercado laboral. Bueno, entonces los dejo porque tienen que ir a estudiar la Constitución ahora, supongo, yo qué sé. Sí, no es fácil lo del PIB, ¿eh? No sé qué están viendo en la legislación. Ay, sí. Empezamos hoy En con este momento el contrato. mercado. Vamos a empezar con contrato. Ahí va. Contrato, qué temita. La primera respuesta fácil, contrato es un acuerdo entre dos partes. La primera pregunta que haga la profesora, todas contestamos lo mismo. Eso es lo básico. Un contrato puede ser escrito, puede ser verbal, pero siempre tiene que haber dos partes. Ahora entramos a clase y decimos todos lo mismo. Nos ponemos de acuerdo. 1, 2, 3 y se la cantamos todos. Bueno, los dejo descansar para que puedan entrar un poquito más descansados con la colega. Les mando un beso a Bueno, todos. gracias. Bueno, gracias. Ay, qué lindo, un beso Igualmente. grande. Que Chao. descansen. Gracias, buenas y noches. Nos Gracias vemos igualmente. la próxima Nos semana. vemos. Nos Que vemos. descanse, profesora. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches.